Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos en este lunes 10 de diciembre, marcándole el pulso y la salida, desde luego, ya a estos últimos días correspondiente a este año y, por supuesto, desde ya el mejor de los deseos para que usted ya vaya contemplando las diferentes actividades que tiene que programarse para estas fiestas de fin de año y de año nuevo, y por supuesto también coloque a Dios en el centro de sus actividades. Iniciamos la semana buscando profundizar un poco en cuanto al informe de coyuntura económica que recién dio FUSADES, con la cual también pretendemos medir los alcances de mejoría, así como también de retos que plantea esta investigación. Para hablar del tema me acompaña la licenciada Luz María Serpas de Portillo. Ella es investigadora del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Gracias por acompañarnos, Luz María. Buenos días, Ernesto, y a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Gracias por invitarme. También me acompaña José Andrés Oliva, investigador también de este departamento siempre de FUSADES. Gracias por acompañarnos, José Andrés. Muy buenos días a todos. Estamos para servirles. Bueno, el informe diríamos que no arroja datos diferentes a los que ya hemos venido conociendo en el pasado, en el sentido que la economía continúa con bajo crecimiento, poca generación de empleos formales y un deterioro de los indicadores fiscales. Este aspecto es esencial en la economía y se trata de generar confianza, ¿verdad? Ocurre que en la encuesta dinámica empresarial que realiza FUSADES cada 3 meses, en realidad uno de los indicadores que se le da seguimiento es, por ejemplo, el clima de inversión. Y allí en diferentes momentos surgen las causas que están detrás de ese clima de inversión, que ya lo llevamos en terreno negativo por varios años. Entonces, entre las causas, pues, surge la incertidumbre, surge, lógicamente, la delincuencia, el tema de las políticas públicas apropiadas. Entonces, también hemos visto a lo largo del periodo una serie de desacuerdos entre gobierno y empresa privada. A ver, Luz María, la misma pregunta. ¿Este informe entonces no arroja datos diferentes en cuanto al comportamiento que ha venido experimentando la economía? Hice ese énfasis no por pretender ser un ave de mal agüero esta mañana arrancando la semana, pero de alguna manera en el resumen que se nos presenta y entrando un poco, ya vamos a desde luego categorizar el informe, sostiene de que seguimos teniendo un lento crecimiento, ¿verdad? Un bajo crecimiento. O sea, las cifras y los indicadores me muestran de que realmente no avanzamos en esto, ¿eh? Así es, Ernesto. El Salvador ha tenido un crecimiento histórico en promedio de 2.5% del Producto Interno Bruto. Entonces, el objetivo o la proyección oficiales que existen andan por ahí, ¿verdad? 2.5% para este año. Sí, la del 2.6 sostiene 2.6, el BCR. El Fondo Monetario dice 2.5. ¿Y eso es para alegrarnos, Luz María? La verdad es que no, ¿verdad? Ese crecimiento no está permitiendo generar los empleos que la población necesita. Porque con este ritmo de crecimiento que ha traído la economía, hasta agosto de 2018, se han generado 12.433 puestos nuevos de trabajo. Los indicadores que hemos revisado lo que indican es que 2013 tuvo un poquito más, pero también, número uno, no es suficiente, en el sentido de que... 2013, pero 2013 no fue este gobierno, o sea... Hay más personas entrando al mercado laboral de lo que se produce en empleo. Y además, cuando uno mira varios quinquenios y varias décadas, realmente, de alguna forma, la salida de la guerra fue un buen momento de creación de empleo también. Entonces, el punto es que tengamos más y mejores empleos y que el sector privado y el sector gubernamental puedan trabajar en esa dirección. Claro que genera incertidumbre y cierta desconfianza entre el empresariado de que cómo va a ser esa
ese cambio, esa reforma que se va a realizar, cuánto va a impactar. Igual otro tema que también es bastante, genera incertidumbre, son los temas relacionados con los cambios al salario mínimo, ¿verdad? Porque si bien es importante, es necesario reconocer la fuerza laboral, pero también es de pensar la condición en que están las empresas para incrementar ese costo. Así es que yo creo que hay una serie de temas y también han habido otro tipo de decisiones que no han sido muy transparentes, ¿verdad? No se sabe hacia dónde se está yendo en ciertos temas estratégicos, claves, y todo eso genera incertidumbre y muchas preguntas entre el empresariado de que hacia dónde se está conduciendo la política pública en el campo económico del país. Pongamos esto en perspectiva. Un país o la economía de un país requiere y necesita que tengamos finanzas públicas sólidas y sostenibles para que un gobierno, un nuevo gobierno, etcétera, pueda manejar de una mejor manera la cosa pública. Este problema del déficit es bien significativo en el sentido de que, por ejemplo, alrededor del 2009 tuvo una crisis importante internacional y el déficit llegó a 1.171 millones. Hemos pasado varios años, hemos pasado años con déficit de 900 millones y eso se traduce a más deuda. Cuando un país tiene una deuda alta como la que tiene El Salvador, pues eso en sí mismo es una fuente de incertidumbre. ¿Por qué? Porque la deuda ya llega a 72% del PIB y, por ejemplo, tenemos un proyecto de presupuesto nuevo que piensa tener un presupuesto en 2019 que llega a 1.000 millones, es decir, una cifra cercana a la de la crisis. Entonces, en la situación de esa brecha entre ingresos y gastos que no se logra cerrar, que no se logra estabilizar, que el crecimiento tampoco es lo suficiente para abonar a esa situación, también desprende una situación de incertidumbre que nos mantiene en una situación tensa de buscar nuevo financiamiento, etcétera, etcétera. Entonces, lo que necesita el país es pues, disminuir ese déficit fiscal. Eso le conviene mucho a un nuevo gobierno y, por supuesto, a todos los salvadoreños. Ahora, la ley de responsabilidad fiscal no ha sido... ¿Qué papel ha jugado en todo esto de acuerdo al estudio que ustedes hacen de investigación? En 2016 se aprobó la ley de responsabilidad fiscal con el objeto de garantizar sostenibilidad de las finanzas públicas. Pero la práctica, la reforma, tanto la propuesta como la que se aprobó, vemos nosotros que es un retroceso al propósito y espíritu que tenía la ley en sus inicios. Un principio, sí. Estamos en un contexto internacional de tasas de interés al alza y ya la erogación por intereses es bien alta dentro del presupuesto. Este año se va a aproximar a 900 millones de dólares y el próximo año quizás llegue a 1.000. Entonces, dentro del presupuesto es un gasto muy alto, porque inclusive, por ejemplo, este año va a ser más alta que el presupuesto de salud, por ejemplo. Entonces, no es posible, debemos de bajar esa deuda porque la inversión social en salud, educación, necesitamos mejorarla, ganancias de eficiencia, pero también aumentarla. Y si estamos pagando tanto en intereses de la deuda, eso le resta espacio. Entonces, es bien importante que se hagan esos esfuerzos para disminuir el déficit y que la deuda tome una ruta de sostenibilidad. Y justamente FUSADES recientemente presentó un plan con visión de largo plazo, de Progresando en el Nuevo Milenio, que realmente plantea un conjunto de medidas que de implementarse podrían permitir justamente bajar ese déficit y bajar la deuda. Mucho énfasis se hizo, por ejemplo, del lado de podemos realmente crear 55.000 trabajadores al año, un poco más, y algunos de los elementos que se abordaron fueron en ese sentido, de que se está haciendo un análisis por sectores, etcétera. Para crear empleo. Y eso es cierto para ustedes, creo que como técnicos, como especialistas, eso es lo que el no país se les puede, un político lo puede decir abiertamente. Uno no tiene la bola de cristal. Sí, pero eso es lo que necesitamos. Pero ustedes son técnicos, son especialistas. Para un plan de desarrollo se incorporaron una serie de propuestas, por ejemplo, para lograr
eficiencia en el gasto público a través de las compras que realiza el Estado de bienes y servicios, utilizando, por ejemplo, el mecanismo de subasta inversa, que en realidad consiste en que los oferentes compiten con el precio, pero para bajarlo. Y así el Estado puede comprar bienes y servicios a un precio más conveniente. También compras conjuntas, que sería de integrar la oferta de bienes, la demanda de bienes homogéneos, perdón, y de esa manera también obtener más eficiencia en ese gasto. Pero también del lado de los ingresos, ¿verdad? Aprovechando la era de la digitalización, el tema de la factura digital, que ya se ha estado hablando a nivel de gobierno, pero no se implementa. Creemos que requiere una preparación, pero sería bien importante para mejorar los ingresos tributarios. Cierro con esta pregunta porque el tiempo se nos fue. A ver, ¿qué expectativa tienen ustedes con relación al plan de gobierno que presentan los diputados? Entiendo que Nuevas Ideas todavía no lo ha hecho oficial. El FMLN sí, Arena creo que tampoco lo tiene, creo que ha sido bien difuso en este aspecto como lo ha venido presentando. El plan de gobierno, ¿no? Para nuevo, sí, los planes que presentan los candidatos. Bueno, yo esperaría, Ernesto, que cuando esos planes tengan más detalle o estén más acceso al público, poderlo revisar con detenimiento y poder opinar más al respecto. Pues, sí, ya con conocimiento y real de lo que significa, porque solo al FMLN se lo he visto a manera de texto, ¿no? A manera de propuesta. Lo que esperaríamos también es que se consignen una serie de medidas, de acciones para afrontar los desafíos que el país tiene. Y en continuidad al primer tema que teníamos con representantes de FUSADES y que tiene que ver con el estado de la economía, el estado de la inversión, la generación de empleo y aquellos factores que de alguna manera impactan en esta. Hoy vamos a hablar de otro factor que sin duda alguna el mismo informe lo plantea. Decía FUSADES en uno de sus componentes del informe último de coyuntura económica que la incertidumbre política pasó a ocupar el primer lugar mientras que la inseguridad cayó al segundo lugar. Es decir, la inseguridad ha venido siendo el primer énfasis de impacto negativo en el tema de crecimiento económico. Hoy acá Ricardo Sosa nos acompaña, él es experto en temas de seguridad. Ricardo, te agradezco mucho que nos acompañes en esta segunda parte del programa. Buenos días, Ernesto, buenos días, un cordial saludo para todos los televidentes de Grupo Megavisión, Dios les bendiga y a la orden. Creo que el tema de la inseguridad va vinculado estrechamente con el desarrollo y eso no hay duda. Sin condiciones de seguridad es imposible garantizar el desarrollo sostenible del país y viceversa. ¿Cómo planteas un desarrollo, un crecimiento económico cuando no tienes las condiciones de seguridad? Por lo tanto, este tema, lo que ha sucedido, Ernesto, en mi opinión, es que está bastante invisibilizado en la presente campaña presidencial. Los candidatos a la presidencia han evitado a toda costa hablar de las pandillas. Hay que comprender que históricamente el Estado salvadoreño abandonó el territorio no durante la guerra, previo a la guerra y en el siglo antepasado, el Estado salvadoreño ya no tenía presencia. Hablábamos del tema de la inseguridad como uno de ellos. ¿Qué piensas tú de este debate legislativo para la eliminación de esta contribución especial para la seguridad? ¿Es válido desde tu criterio o es una medida de carácter populista como la califica el gobierno a lo que ha hecho Nayib Bukele y también Carlos Callejas? Yo creo que este tema de la contribución debe de meditarse y reflexionarse principalmente con criterio técnico financiero, porque no puedes a estas alturas del país generar una incertidumbre en las finanzas que ya tiene un déficit muy marcado que ha sido abordado ampliamente en este foro. Pero de alguien que está fuera de la estructura del Ejecutivo, entendería yo que no tiene la mayor cantidad de información para poder hacer una propuesta de este tipo. Pero al final lo importante es que la decisión está en los 84 diputados y diputadas del país. Serán ellos los que van a tomar la decisión. Estableció un proyecto inicial para 10 años y estos 10 años necesitan un componente financiero para el sostenimiento de cada uno de estos componentes del plan. Yo
mi sugerencia, mi respetuosa opinión es que se desarrollen los estudios técnicos financieros para poder medir las implicaciones, las repercusiones que pueda tener una medida de esta. A mí no me preocupa que tomen la decisión de eliminarlo, me preocupan las consecuencias de eliminar este recurso a partir del 1 de enero como está el proyecto de decreto. ¿A qué te refieres tú que cuando haces énfasis en el titular de este artículo que recién escribiste en la revista Factum, que no importan al Estado los desaparecidos? No, esto es una realidad innegable, Ernesto. Lo que sucede es que el fenómeno de los desaparecidos como tipología criminal no es un fenómeno nuevo, no es del 2018 ni del 2017. Esto hay suficiente data estadística desde el 2011, pero no quiere decir que en el 2010 o en el 2009 no existían los privados de libertad como es el delito, conocidos como desaparecidos. Y estamos hablando de desapariciones forzadas o involuntarias, como es conocido en el ámbito técnico académico, y a lo que me refiero son en el contexto del crimen organizado y las pandillas. Aquí no estamos hablando de desapariciones del conflicto armado. Algunos registros indican que durante la pasada guerra del Salvador desaparecieron entre 7,000 y 8,000 personas. Del 2011 al 30 de noviembre del 2018 han desaparecido más de 15,000 personas en El Salvador. En este momento, si revisamos las estadísticas de la policía, los desaparecidos son 7.4 diarios para el mes de octubre del 2018. Cuando reviso las estadísticas de la Fiscalía General de la República, suben a 10 o 11 diarios. Y esto a mí me lleva a formular una posible hipótesis que el problema de los desaparecidos va a ser atendido en El Salvador hasta que desaparezca alguien rimbombante, alguien de la clase alta, un político, una personalidad, un representante de los medios de comunicación, como lo fue con la violencia feminicida. Si aquí durante los últimos 11 años han asesinado a una mujer cada día. ¿Y cuál fue la diferencia? Fue el mes de abril del 2018 cuando asesinan a la periodista de la prensa gráfica. Desde entonces se marcó un antes y un después en la política y en la persecución de la violencia feminicida. Ojalá tengamos la oportunidad de debatir con los candidatos presidenciales estos temas, Y digo ojalá porque los estamos todavía esperando para debatirlos de una manera en la que nos concentremos a conocer concretamente cómo piensan resolver el problema de la inseguridad en el país. Tienen que venir, por ejemplo, Megavisión con sus diferentes plataformas y programas ha sido una de las plataformas donde más se han resistido a presentarse. Claro. Y el problema no es Ernesto López, no es Megavisión, no es Pulso Ciudadano, es que la gente necesita respuestas claras y contundentes al principal problema de los salvadoreños. Muy de acuerdo, te agradezco mucho por el énfasis de eso. Ricardo, gracias por habernos acompañado, muy pendientes de verte más adelante discutiendo estos temas. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.